de los años 2009. No, hay menos vulnerabilidad, ese índice es bueno, pero hay otro índice que debemos considerar. Primer punto, con el aumento bastante fuerte de todas las inversiones extranjeras en América Latina, lo que se pasó, es lógico, es que los dividendos y ganancias repatriados aumentaron mucho. Ahora son mucho más fuertes que precisamente el pagamiento por el servicio de la deuda externa. Mucho más. No hay comparación. Por ejemplo, solamente de memoria, el año pasado, por el caso de Brasil, era 34 mil millones de dólares que se fueron, solamente por dividendos, pagar los dividendos y también la ganancia. Y como la gente lo sabe, es que cuando se busca más liquidez, incluido cuando la empresa funciona bien, a saber cuando hay ganancia, lo que se pasa es que la matriz va a pedir la liquidez, va a pedir el dinero. ¿Y lo que se pasa? Vaca lechera. Entonces, eso es un índice de una semana de más vulnerabilidad. Segundo índice, sobre las reservas. El segundo índice sobre las reservas es el siguiente. Hay dos tipos de reservas. Cuando se habla de más reservas, se necesita de saber la composición de las reservas. ¿De dónde vienen los dólares? Si se toma el caso, por ejemplo, de un país como China, es interesante de ver que la China inició su proceso de aumentación de las reservas solamente en 2000. Y ahora tienen las más reservas del mundo. Pero las reservas de China pueden explicarse más por el saldo positivo de su balanza comercial que por la entrada de capitales. Lo que quiero decir es que las reservas son reales en el caso de la China. En el caso de América Latina no es el caso. Porque en casi todos los países de América Latina, el balance, no en México, el balance comercial es positivo, pero poco. Y sobre todo lo que se llama la balanza de cuenta corriente es negativa. Es negativa. Y entonces, normalmente, las reservas no pueden venir de la balanza de cuenta corriente. ¿De dónde viene entonces una gran parte de las reservas? Vienen de la entrada de capitales. Entrada de capitales como investimentos de portafolio, como inversión extranjera directa, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que se trata de una cierta manera, entre comillas, de falsas reservas. Y entonces, cuando llega un problema como en 2009, las reservas se fueron y no sirven para resistir a la crisis. Eso es un caso completamente nuevo que es la distinción entre la China y los países de América Latina. Al final de todo, sobre el primer punto de más vulnerabilidad. El Fondo Monetario Internacional ahora considera el hecho que las bandas, a saber, el grado de abertura de las economías de América Latina, el poder de las bandas que están más fuertes que antes es muy importante para analizar el contagio. Y entonces, más fuertes son las bandas, más grandes son las bandas, más posibilidad hay que aparezca un proceso de contagio. Es lo que se pasó. Entonces, no podemos usar de los antiguos índices de vulnerabilidad para saber si un país puede resistir o no. Debemos considerar también otros índices que son los índices donde hablé. Segundo punto, la desindustrialización. La desindustrialización, no puedo hablar mucho aquí de desindustrialización, pero es un tema que me interesa mucho. ¿Por qué precoz? La palabra
correcta, y no solamente por los países de América Latina, desindustrialización, sino desindustrialización precoz. Precoz significa la cosa siguiente, que a la diferencia, al contrario de lo que se pasa en los países, casi todos los países de Europa, a la excepción de Alemania, donde existe proceso, a excepción de Alemania, existe proceso de desindustrialización, es que la diferencia es que este tipo de desindustrialización aparece en los países de América Latina con un nivel de ingreso mucho más menor. Es la razón por que se usa la palabra precoz. Entonces, con el mismo nivel de ingreso per cápita, en los países de Europa existió un proceso de industrialización. Aquí no. Pero, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica más o menos? Primer punto, se usa mucho, por ejemplo, el hecho que durante los 3 últimos años hubo una exportación, sobre todo de materias primas, por bastante país. Y entonces se utiliza la palabra de enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa que fue efectivamente analizada hace mucho tiempo para entender lo que se pasó en Holanda, por ejemplo. Bien. La segunda explicación, y que es bastante vinculada con la enfermedad holandesa, es que con la entrada de capitales, sobre todo los capitales especulativos, lo que se llama hoy carry trade, que viene precisamente porque hay una diferencia de tasa de interés bastante fuerte. Con la entrada de capitales, si no hay política para controlar la entrada de capitales, entonces hay una apreciación de la moneda. Ese tipo de apreciación de la moneda la apreciación de la moneda tiene consecuencias bastante fuertes sobre la capacidad de exportar producto manufacturado y sobre todo la posibilidad de resistir a la importación de producto manufacturado, por ejemplo, de la China. Entonces, la cuestión importante hoy es que en la apertura financiera hay un proceso más o menos fuerte, en algunos países fuerte, en algunos países como por ejemplo Argentina, menos fuerte, hay un proceso de apreciación de la moneda que tiene un rol, un papel de frenar la capacidad de producir en el país. El tercer punto, que es más importante, porque este tipo de punto de enfermedad holandesa y de tasa de cambio son importantes, pero lo que es más importante es el hecho que en América Latina estamos frente a lo que se llama una economía rentista. Cuando se usa la palabra economía rentista, y no para hablar de la capacidad de exportar materia prima, sino el comportamiento de los inversionistas, ¿sí? De los entreprenarios. Sabe que, por ejemplo, en el caso de América Latina, la tasa de inversión es casi la mitad, más o menos la mitad de tasa de inversión que existe en los países asiáticos. Ahora en China es demasiado, cerca 40% más o menos, depende de los años. Aquí casi la mitad. Y entonces eso significa que por muchas razones no hay una intención de investir mucho en los países de América Latina de la parte de los investigadores, de los capitalistas, de la burguesía, etcétera, etcétera. Eso es un problema, eso es el problema estructural. ¿Cómo hacer de una cierta manera que este país pueda conocer un proceso de retomada de la inversión? Eso me parece importante porque con este tipo de vista podemos ir al tercer punto de cómo salir de la crisis. Hoy lo que se discute en muchos países de América Latina, no estoy seguro que se discute aquí, pero lo que se discute en muchos países es de cómo combatir la desindustrialización. Y lo que se discute en muchos países es de saber si hay la necesidad o no de pensar una política industrial. A saber, es el problema de la vuelta del Estado a nivel de la economía. Por ejemplo, favorecer
grâce a una política industrial, a nivel de tasa de interés, a nivel de tasa de subsidios, a algunos sectores clave, favorecer la inversión privada. No se trata de nacionalizar, sino se trata de ayudar, de incitar más inversión para resistir precisamente a la invasión de nuestra manera de los productos de los países asiáticos. Se discute entonces de todo eso y efectivamente, a nivel de la industrialización, de aumentar la valor agregada y de proteger algunas ramas de tejido industrial. Pero no se discute solamente de eso, se discute también del hecho que ahora, a causa del liberalismo de una cierta manera y de la retirada de la acción del Estado, el nivel de los gastos a nivel de las infraestructuras es tan débil hoy que constituyen un obstáculo a lo que se llama el crecimiento potencial. Y que entonces se necesita de repensar de nuevo la política a nivel de las infraestructuras. En final, la economía son los hombres. No son solamente datos. Y si hay problemas tan fuertes, es porque existe una desigualdad de los ingresos bastante fuerte. Y que los gastos públicos a nivel de los gastos sociales son demasiado débiles. Y sobre todo en el caso de México, mucho más débil que en Argentina, mucho más que en Brasil. Entonces, eso explica que la única manera de salir de la crisis de una manera estructural es de preparar a los hombres y las mujeres a obtener, a ganar un job. Y para eso, dentro de un contexto internacional que ha tan cambiado, se necesita una formación. Si no hay la formación, lo que pienso que los países de América Latina van a crecer bastante problemas. Al final de todo, para concluir, ¿soy optimista o soy pesimista? Era una pregunta de la televisión. Bien, es difícil de ser optimista hoy. Es difícil, la verdad. Pero, de una cierta manera, pienso que aprendí eso con los procesos de hiperinflación durante los años 80 o de alta inflación aquí. Un pozo no tiene fondo. Que si la situación de hoy es mala, podrá ser peor. De tal suerte que la situación peor podrá ser buena mañana y después mañana. Eso significa que el pozo no tiene fondo. Es horrible de decir eso. Pero es la experiencia. La experiencia de los años, de la década perdida, los años 80. Bien, pero pienso que en realidad, si aparentemente no hay pozo, en el pozo no hay fondo, al final hay un fondo. El fondo es precisamente los poderes políticos, los conflictos sociales que van a surgir con la crisis. En mi país, por ejemplo, la crisis condujo a un cambio de gobierno, un cambio tal vez de política económica. Lo que pienso es que ahora estamos a la víspera precisamente de la posibilidad de pensar de otra manera la economía en los países de América Latina. Por ejemplo, eso es la parte optimista. No he prohibido hoy de usar la palabra política industrial. Era completamente prohibida ayer, me recuerdo. Hoy no he prohibido. No se trata de hacer de la misma manera que antes, sino de pensar de nuevo la intervención del Estado, de una manera nueva. Entonces, lo que quiero decir es que existe la posibilidad que la economía de mañana sea menos rentista, más productiva y que tiene capacidad entonces de esta manera de superar el problema más importante de los países de América Latina, no solamente la desigualdad tan fuerte, sino también la pobreza. Eso pasa
Eso pasa por una discusión que existe en algunos países a nivel de los intelectuales. No estoy seguro que existe a nivel de los políticos. Existe a nivel también de la CEPAL. Se llama pasar de un sistema tributario regresivo a un sistema tributario progresivo. Eso es el final, a saber, todo y concentrado sobre la posibilidad de cambiar el sistema fiscal. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pierre. Creo que tenemos una lección de economía política bastante compleja y creo que la intervención que acabamos de escuchar da lugar a muchas preguntas y a muchos comentarios. Entonces, si alguno de ustedes quiere tomar la palabra, les voy a pedir que sean breves en sus comentarios en la medida de lo posible. Entonces me pidió la palabra. Sí, vamos a 4 preguntas y después una segunda ronda. Eduardo Mendoza, por favor.